Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre aplicaciones informáticas donde vamos a ver cómo calcular la media aritmética utilizando la hoja de cálculo. Para calcular la media aritmética utilizando la hoja de cálculo normalmente nos proporcionan una función que es la función promedio que nos calcula la media aritmética. No hay que confundir las funciones que también nos proporcionan las hojas de cálculo, que son el cálculo de, en este caso por ejemplo, mediana o media armónica, media geométrica, media acotada, ¿vale? Todo esto son funciones que no están calculando la media aritmética como conocemos. La media aritmética, si recordáis, se calcula sumando todos los elementos. En el caso del ejemplo que tenemos en pantalla, sumaríamos los presupuestos realizados en cada uno de los meses y dividiríamos por el número de meses, y con ello tendríamos la media de presupuestos anual. Bien, tenemos varias formas de calcularlo, además de utilizar la función promedio, que le pasamos un rango, ¿vale? En el caso del ejemplo, pasaríamos como rango el contenido en B5 a B16 y la función promedio nos calcularía la media aritmética. Por ejemplo, vamos a realizarlo. Tenemos promedio, está esperando un rango, ¿vale? Nos hace una sugerencia, que es el rango que tiene justo encima, ¿vale? Seleccionamos ese rango, pulsamos Enter y nos calcula la media aritmética. Vale, vamos a reducir los decimales, perdón. Y tenemos aquí la media aritmética del rango que tenemos justo encima de la función, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo podríamos volver a calcular la media aritmética sin utilizar la función promedio? Imaginad que pues, llegamos a una hoja de cálculo, no sabemos que existe la función promedio, pero sí que sabemos cómo funciona la media. Realmente la media, ¿qué es lo que hace? ¿Vale? Suma todos los elementos, realizamos una suma, ya sabemos cómo realizar la suma, le pasamos ese mismo rango y dividimos por el número de elementos. Ahora lo que tendríamos que hacer es manualmente contar todos los elementos, ¿vale? En este caso hay 12 y con ello tendríamos la media aritmética, ¿vale? De una forma sencilla. Como habéis podido comprobar, es mucho más cómodo utilizar la función promedio, ya que solo debemos de introducir el rango y realizar la operación, ¿vale? Y entonces tenemos con ello la media aritmética. La otra solución que podríamos haber encontrado, similar a la segunda opción que hemos hecho, ¿vale? Donde hemos hecho una suma y luego dividido entre 12, es realizar una suma con el operador. Podríamos haber realizado la siguiente suma, ¿vale? Abrimos paréntesis y veremos un elemento más otro elemento más otro, así hasta los 12 elementos, ¿vale? Si veis, es bastante tedioso, ¿vale? Pero bueno, es otra solución para calcular la media. Ahora dividiríamos entre los 12 elementos que hemos introducido y, como podéis observar, nos da el mismo valor, ¿vale? 13,8. Bien, tenemos otro método. Conocemos la función contar, ¿vale? Si recordáis, la función contar nos cuenta todos los elementos numéricos que hay en el rango que le proporcionamos a la función. Entonces, en este caso, sabemos realizar la suma a través de la función suma o a través de la función o del operador suma. Le indicamos el rango, dividimos y ahora, en vez de contar manualmente los elementos que hay, podemos realizar un conteo utilizando la función contar. Contar. La de contar también podríamos utilizarla, pero en el caso de los meses. Ahora realizaremos también el ejemplo, ¿vale? Y ahora pues seleccionamos el rango y obtenemos aquí igualmente el promedio, ¿vale? Ya hemos visto 4 formas de realizar un promedio o media aritmética con una hoja de cálculo. El otro que os comentaba es similar a este que hemos utilizado, de suma dividido por contar, pero con contara, ¿vale? Entonces en este caso vamos a hacer una suma de todos los elementos, seleccionamos y dividimos por, en vez de contar, contara. Pero ahora en esta ocasión podríamos utilizar tanto el rango de meses, porque contara, si recordáis, lo que busca es contar los elementos donde la celda, o más bien contar las celdas que no son vacías, ¿vale? En este caso no son vacías y en el caso de los meses tampoco son vacías, por lo que también podríamos utilizarlo, ¿vale?
Ya hemos visto varias formas de calcular la media aritmética. Mi recomendación es que, ya que conocemos la función promedio, es mucho más ágil y más rápido realizar la media aritmética utilizando la función promedio. El resto son opciones que, dependiendo de la solución o el problema que nos planteen, pues pueden ser más viables o no. Bien, con esto quiero dejar aquí el videotutorial de cómo calcular la media aritmética y recordaros que no debemos de confundir con las diferentes medias que las hojas de cálculo nos calculan. No están calculando esas medias, las medias aritméticas, que es la que estamos buscando en este ejemplo. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente videotutorial. Chao.